perdón. ¿Están todos ahí? Me escriben por mensaje, normal, ya chicos. Me escriben por mensaje, normal, ya. Cualquier pregunta o consulta, si en caso quieren intervenir en la clase, pueden interrumpir, pero solamente sobre el tema, ¿ya? Espero que estén bien, estén atentos. Acuérdense que las palabras a veces que uno yo explico acá en forma virtual, también puede ser pregunta del examen. A veces puede ser que no esté todo en el cuaderno, o en la hoja, o en la diapositiva, ¿ya? Y puede haber una pregunta adicional que puede salir conforme vamos avanzando. Vamos a ver, a ver. Ah, en la semana pasada, bueno, hace días, el día lunes, perdón, cuando empezamos la clase virtual, nos quedó un poquito sin explicar el terreno animal, plantas, y me gustaría repetir plantas y animales para que después empecemos con el tema que toco hoy día, que sería ecología, ¿no? Pero para relacionar, porque parece que se nos cortó el tiempo y nos ganó el tiempo. Esta vez vamos a tener un poquito de tiempo un poquito más alargado, lo hemos prolongado y por lo tanto tenemos un poquito más tiempo para poder explicar, ¿no? Bueno, hablamos de los reinos en forma general, ¿no? Hablamos de los reinos biológicos. Tenemos a los, ¿no? A los 5 reinos, ¿no? Tenemos a los reinos monera, protista, hongo, plantas y animales, ¿no? Algunos libros dicen que hay 6 reinos, otros son 7, 8, pero en la actualidad son 5. Y posiblemente conforme vamos avanzando puede ser que se pueda subdividir otro reino más, ¿no? Agregar otro reino más, pero los más básicos en este caso para hacer ya para primer año están bien planteados. A partir del segundo año ya lo podemos dividir ya un poquito más preciso cada uno de ellos, ¿no? Este, en el caso de los reinos de plantas, eh, en caso de reino de plantas, en la clase pasada que nos faltó tiempo, vamos a hacer un pequeño repaso acá. Vamos a explicarlo. Vamos a ver la gran variedad de tipos de plantas que hay, entre rosas, flores, ¿no? Claveles, ¿no? Girasoles, etcétera, etcétera, etcétera. También gran variedad de plantas, tipo de hojas, tipo de tamaños, de tipo de en la cual tienen lugares, hábitats, algunos viven en el bajo del mar, como las algas, por ejemplo. Hay plantas acuáticas, hay plantas de río, hay plantas de lagos, hay plantas, etcétera, 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 incluso de agua salada, como los manglares, por ejemplo. Entonces, el reino plantae propiamente dicho, podemos decir que son células de organización eucariota. Eucariota quiere decir que como todo ser vivo que tiene núcleo, es un ser eucariota, ¿no? Son organismos multicelulares, o sea, de varias células, con tejidos y algunos con órganos. Son seres autótrofos, es decir, que realizan la fotosíntesis y poseen clorofila. Cuando hablamos de autótrofos, quiere decir que son seres vivos que pueden producir su propio alimento, ¿ya? Eh, Poseen clorofila, ¿no? Y en la parte principal para hacer el proceso de la fotosíntesis, ¿no? Ya cuando tenemos segundo año lo vamos a profundizar más detalladamente el reino planta. Esa es una forma general. Si una planta le falta CO2, por ejemplo, muere. Entonces los animales mueren porque le falta oxígeno, ¿no? Es una relación, ¿no? Acuérdate que las plantas absorben el CO2 del ambiente, de eso ellas viven. Pero hay dos tipos de clases de fotosíntesis que suceden, ¿no? Hay una fotosíntesis que se realiza de día y hay otra fotosíntesis que se realiza de noche. En el caso del día es cuando las plantas capturan el CO2 del ambiente para poder sobrevivir y expulsan oxígeno, que nosotros lo aprovechamos en el día. En el caso de la noche, la fotosíntesis oscura o fase oscura, ¿no? Es contraria. Es contraria. Entonces, a ver, creo que se está escuchando un poco intercortado. ¿Ahora sí me escuchan? Creo que sí, ¿no? Ya. Sí, Eh, profesor. ya, muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vámonos por acá más cerquita. ¿Qué es lo que pasa? Eh, ¿Qué pasa? Entonces, en la noche es diferente, ¿no? Las plantas, en vez de alimentarse o para poder sobrevivir CO2,
porque de noche también está circulando también CO2 en la contaminación, hace, hace lo contrario, captura oxígeno para poder sobrevivir y expulsa CO2. Y a eso lo podemos ver conforme en el segundo o tercer o cuarto año, más cerca del cuarto año o para quinto, se estudia mayormente el proceso de la fotosíntesis de una forma más profunda, ya como, pero para eso tú tienes que tener una pequeña base, y ahorita estoy dando una pequeña base teórica, ¿no? Y podemos decir que en el caso de la fotosíntesis, la fase oscura, en vez de, entonces nos quita oxígeno. Entonces, por eso no es recomendable que tengas un macetero o una planta cerca de un ambiente cerrado, por ejemplo, un cuarto, ¿no? Un cuarto principalmente, porque en el cuarto tú echas a descansar, ¿no? Y si tú tienes alguna planta cerca de tu cuarto y no está ventilado, no hay ventanas abiertas y está todo cerrado, la planta por su proceso natural de fotosíntesis va a tender a quitar del oxígeno que tú tienes y va a expulsar CO2. Y ese CO2 para nosotros es tóxico, para nuestras células es tóxica, entonces por lo tanto tú puedes morir intoxicado a causa de un envenenamiento, ¿no? Aparte del CO2, ¿no? Que existe. Siempre y cuando tú tengas plantas en un ambiente cerrado y tú te quedas, por ejemplo, dormido, ¿no? Entonces, cuando duerme 4, 5, 6, hasta 8 horas. Algunos se echan bueno, un poquito más, ¿no? Uno llega a 9, 10, hasta 12 horas todavía durmiendo, imagínate, ¿no? Hay personas que tienen un buen sueño para dormir, un sueño muy profundo. Entonces, es no recomendable tener una planta en ambiente cerrado, principalmente de noche. No puede estar al aire libre, un pasadizo, una sala, normal, un lugar donde tú no vas a estar frecuentemente, ¿no? Entonces, eso lo que puede ser perjudicial si tienes plantas, ¿no? Dentro de tu casa, por ejemplo. Si está en el ambiente, no hay problema. En el espacio libre ya se sabe que van a capturar oxígeno, pero como tú sabes que está libre, no hay problema, ¿no? Eso ya es un proceso muy importante y interesante cuando ya vemos el reino Plantae el año que viene, perdón, el año para segundo año principalmente. Este, en el reino Plantae siempre todas las plantas van a estar en un estado fijos en el suelo. Su célula posee una pared celular cubierta, puede ser una de examen que esté cubierta de celulosa, ¿no? Celulosa es la capa que protege a la célula, ¿no? A la célula vegetal. Pueden ser musgos, el reino plantae pueden ser musgos, helechos, pueden ser hierbas, arbustos y árboles, ¿no? Propiamente dicho. Y ahí continuamos con el reino, perdón, vamos a ver acá, creo que se ha pegado un poco. Uy, perdón. Los reinos animales, animal, o animalía incluso. Son organismos de organización eucariota, igual ya explicamos, porque poseen núcleo. Son organismos pluricelulares con tejidos, o sea, tienen conformado por varias células y a la vez ese conjunto de células forman tejidos, ¿ya? Tejidos. Y a través de los tejidos pueden formar órganos, ¿no? La mayoría tienen órganos e incluso aparatos y sistemas. Son seres heterótrofos, quiere decir que depende de otro ser vivo para poder sobrevivir. Necesita alimentarse, ya sea un ser vivo comer carne o también vegetal, ¿no es cierto? Poseen desplazamiento, o sea, tienen locomoción, se pueden movilizar, ya sea como el ser humano toma sus pies, ¿no? Otros sus patas, otros mediante flagelos, cola, otros por cilios como pelitos, otro por pseudópodos. Pseudo significa falso y podos, pies, o sea, por falsos pies también. Eh, También tenemos a ver, vamos a escuchar ahí, escuchen ahí, escuchen. De ahí también tenemos su desplazamiento de esa manera, su reproducción, en este caso su reproducción, vamos a conectarlo acá, su reproducción es sexual, algunos son también asexuales o hermafroditas, ¿no? Su reproducción sexual es cuando es el intercambio entre gametos, ¿no? Ese gameto femenino o masculino. En el caso de las reproducciones asexuales es cuando
no necesitan tener una relación, ¿no? Un sexo opuesto, simplemente ellos mismos pueden reproducirse, ¿no? Se pueden reproducirse. O también, o hermafrodita propiamente dicho, ¿no? Habitan en todos los ambientes, puede ser terrestre, acuático, aeroterrestre, terrestre acuático, etcétera. ¿Me están escuchando? ¿Se escucha bien ahora sí, no? Escriben el mensaje, por favor. Sí, profesor. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, en eso dejé una tarea, ¿no? Dejé una tarea en la cual tenían que ustedes desarrollar, algunos de ustedes ya me enviaron, no, lo tuve ya planteado, sobre los hongos principalmente. Eh, a ver, tarea de los hongos. Claro, había tipo de hongos, importancias, los mohos, por ejemplo, causa de enfermedades, etcétera, cada uno de ellos, ¿no? Solamente de acá un resumen, nada más, no será que me hagas un muy amplio de cada uno, sino un resumen básico de cada uno de ellos. Después de ellos, después de esta clase ya empezamos con la clase de hoy, ¿no? Que es ecología, ¿no? A ver, se tiene una función compatible de pantalla múltiple. Ah, ya, ya, ecología. Uy, a ver, vamos a acomodar ahí del tema. Esperen un momento, a ver. Parece que ha habido una. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, vamos a ver acá. Vamos a poner ecología, ¿ya? Ecología. En el caso de ecología, vamos a hablar de un personaje muy importante, en la cual que es el naturalista y filósofo alemán Ernesto Haeckel, ¿no? Haeckel fue que planteó en 1869, es un alemán prusiano, en la cual a partir de las palabras griegas, oikos, que significa casa, vivienda, hogar, y logo significa estudio o tratado, ¿no? Son palabras griegas, en la cual por ello la ecología significa el estudio del hogar, ¿no? El estudio del hogar. Es como la carrera de la especialidad de administración, ¿no? La administración también creo que por ahí escuché que es el estudio del dinero, ¿no? De la casa, ¿no? Administrar la casa, perdón, ¿no? En el caso de la ecología, es el estudio del hogar. Y la ecología es una rama de las ciencias biológicas, propiamente dicho, ¿no? Que es la encargada de estudiar las interacciones entre organismos vivos y entorno natural que lo habitan, ¿no es cierto? Eso lo planteó en 1869 Ernesto Haeckel, aunque ya de los tiempos de Aristóteles, de las épocas griegas, muchos siglos atrás, ya se hablaba mucho del ambiente y de ciertos animales o nichos ecológicos que ellos planteaban, ¿no? Filosóficamente hablando. Acuérdate que un filósofo era una persona que se paraba en la vía pública y comenzaba a hablar palabras cultas con relación a la vida, a la ciencia, a los hechos que pasaban, a la política, etcétera. Eran personas preparadas que hablaban cosas con relación a la realidad que existía en la naturaleza. Entre ellos está Aristóteles, está Platón, Sócrates, Pitágoras, Tales de Mileto, Arquímedes, etcétera, 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 ¿no es cierto? También tenemos varias, incluso en la parte de la conquista en Roma también había varios personajes romanos que también aportaron la parte ecológica, pero la base principalmente parte de Grecia. Acuérdate que Grecia es la cuna de la sabiduría, ¿no? Nivel ecológico. La ecología se divide en varios niveles, ¿ya? El nivel ecológico, en este caso, el nivel ecológico se va a dividir primero empezando con las especies. Las especies, propiamente dicho, es la unidad básica, o sea, la base de la clasificación biológica. Una especie se define a menudo como un conjunto de organismos o poblaciones naturales, propiamente dicho, capaces de entrecursarse entre sí para producir una descendencia fértil. Según por ejemplo,
La clase pasada que nosotros llevamos anteriores, antes del examen, ¿no? Está hablando de la parte de la evolución, ¿no? Del ser vivo, de dónde viene. En ese término hablamos de Charles Darwin, ¿no? Charles Darwin dijo bien claro que el más apto sobrevive, ¿no es cierto? En este caso, hasta ahora se cumple, ¿no? Que el más apto en los seres animales o el ser humano es el que puede prevalecer la especie que existe en la actualidad, ¿no? Pueden, y por lo tanto, pero no miembros de poblaciones pertenecientes a otra especie. O sea, por ejemplo, no se puede cruzar un oso con un león, por ejemplo, ¿no? Tiene que ser de la misma especie, ¿no? No puede haber esa combinación. Y así fuera una combinación artificial o manipulada por el hombre, yo quisiera hacer, por ejemplo, un cruce entre una tortuga con una foca, por ejemplo, intercambiando sus sistemas genéticos o sus líquidos reproductivos. ¿Qué es lo que pasa? No puedo procrear. ¿Por qué? Porque cada gen ya tiene su código específico para ese tipo de especie. Si en caso tú quisieras forzar, ya sería una mutación, como es una especie nueva que no viviría mucho y tampoco duraría mucho y se moriría muy tempranamente. Y no se va a poder reproducir porque puede ser incluso, si en caso sobreviviera, sale una persona estéril, por ejemplo, ¿no? Un animal estéril. Por lo tanto, tienen que ser de la misma especie. Por más manipulación que haga el hombre, no va a poder. Eso ya está marcado de una manera natural. La población. El otro nivel ecológico muy interesante es la población, propiamente dicho, ¿no? La población, en este caso, es la agrupación de individuos, ¿no? De la misma especie, ¿no? Que habitan una zona geográfica que en un tiempo determinado sus integrantes pueden cruzarse entre sí porque son de la misma especie y van a tener una descendencia propiamente dicha, ¿no? Una descendencia fértil. Por ejemplo, la población de las focas de las Islas Ballestas, por ejemplo, ¿no? En este caso, el macho dominante es el que tiene que aparearse con cierta cantidad de tipo de hembras, por ejemplo, ¿no? Entonces, por lo tanto, él cuida su harén, ¿no? Su harén de hembras para poder reproducirse y dejar su misma descendencia él mismo. Pero como él no es el único macho, va a haber otro macho que va a competir de una manera competitiva, de una manera gradual, para poder reproducirse y mantener la especie de ese macho, por ejemplo, ¿no? Por eso hay peleas entre machos para poder ellos mismos reproducirse con las hembras, ¿no? Y las peleas a veces son un poquito violentas, incluso pueden llegar a punto de matarse entre ellos, ¿no? Y por eso también no es a veces, incluso si Muada muere, ya el que queda vivo pretende ser el heredero de todo ese tipo de andar. Por ejemplo, en los leones también. Los leones, cuando el macho dominante se aparea con ciertas leonas, generan ciertas crías, pero si en caso viene otro competidor y lo mata o destierra al león que estuvo anteriormente, este, en el caso de en este caso, la forma como actúan los felinos, en este caso los leones, es matando a las crías de la descendencia del león anterior, ¿no? Para poder él recién aparearse y descender nuevos genes o nuevos herederos, nuevas crías con sus propios genes, ¿no es cierto? Eso es lo único que se puede diferenciar entre los animales. Es el caso del león es un poquito más radical, ¿no? De todos los animales, ¿no? Porque mata a las crías para generar sus propias generaciones. Después tenemos en el hábitat. En el hábitat proviene del latín habitare, ¿no? Que significa el que habita o vive, ¿no? Es el lugar donde vive y se puede encontrar una especie, propiamente dicho, ¿no? Por ejemplo, tenemos al muy muy que vemos en la playa, que están ahí ambulando. Ahora no hay mucho porque parece que por la contaminación no aparecen. Muy muy es un refugio muy sensible a la contaminación. Cuando hay mucha contaminación se extingue, se desaparece. Es un lugar donde viven, el hábitat es un lugar donde vive y se puede encontrar una especie, ¿no? Por ejemplo, el muy que vive en la orilla arenosa del mar, el choro, ¿no? En la orilla rocosas, impregnadas ahí, alimentándose de algunas algas, etcétera. Ese es su hábitat, ¿no? En el caso
En el caso de, a ver, en el caso de nicho ecológico, el nicho es la función que cumple cada especie en su ecosistema. ¿Qué quiere decir esto? Que permite que en un área determinada convivan muchas especies, ¿no? Puede ser herbívoras, carnívoras o omnívoras. Omnívoras quiere decir con animales que comen de todo, ¿ya? Comen de todo, ya sea carne, vegetales, eh, desperdicios también, incluso desechos también, etcétera. Puede comer de todo, no distingue nada. El ser humano, por ejemplo, es un animal omnívoro, ¿no? No come desechos, pero a veces indirectamente sí, cuando hay mucha contaminación también lo come, ¿no? Y le puede causar un mal, ¿no? Pero es un animal omnívoro. El cerdo, por ejemplo, el cerdo es un animal omnívoro que come gran cantidad de desechos, incluso hasta sus propias heces, ¿eh? Sino que a veces no se ve porque no lo vemos en las granjas, pero sí son animales que cuando tiene hambre come incluso cualquier, hasta un cadáver puede comer incluso, ¿no? Que ya sea de cualquier tipo de animal. Por eso en el caso del cerdo hay que tener mucho cuidado, su carne principalmente, por ver cuando se alimentan, porque es un ser en la cual, es un animal en la cual tiene gran afinidad de atraer más parásitos que otros animales. Todos los animales tienen parásitos, para eso hay vacunas, para eso hay antibióticos. Sí, pero el cerro ya excede el doble de esos tipos de parásitos, en la cual por su afinidad de comer y devorar de lo que encuentre, se contamina, ¿no? Y a veces esos animales se mata y comienza, o nosotros, la mayoría de nosotros nos gusta la carne del cerdo, principalmente en el chicharrón, ¿no? Con su canchita o su camotito, etcétera, etcétera. Entonces, y si no está bien frito, puedes consumir sin querer un quiste, ¿no? Un quiste y puedes enfermarte, y te puede dar un quiste cerebral, puede haber un quiste, puede ser picas un corazón, el hígado, etcétera, ¿no? Por eso los alimentos a base de cerdo tienen que ser hervidos, si posible 2 veces, por seguridad para matar los quistes que se encuentran dentro, ¿no? Del músculo o en la grasita, ¿no? Del animal, ¿no? Pues hay que tener mucho cuidado con la carne del cerdo. También todas las carnes, por ejemplo, la res también tiene, el carnero también tiene, el pollo también tiene, tienen parásitos, tienen plagas incluso internas, pero su tratamiento es más rápido, más fácil. Pero en el caso del cerdo es un poquito más tedioso, más complicado y necesita mucho cuidado. Es como decir más mantenimiento, ¿no? Al animal, ¿no? No, mucho más cuidado. Por ejemplo, en ciertas en cierta forma, también vemos también ciertos animales, por ejemplo, en el caso del cerdo, a veces se crían los basurales también, ¿no? Se crían los basurales, de chiquito ya están alimentándose de la basura, ¿no? Sin un control de sanidad, ¿no? Y eso a veces ponen en los mercados, etcétera. Después vemos, bueno, en el caso del nicho ecológico que ya hablamos, ¿no? De los omnívoros, un ejemplo, por ejemplo, está la vicuña, ¿no? La vicuña es un nicho ecológico, la vicuña y el puma comparten el mismo hábitat, ¿no? Comparten el mismo hábitat, y tanto la vicuña y el puma, como comparten el mismo hábitat, o sea, en la puna, en pajonal, en las pampas, pero el nicho ecológico de la vicuña es de ser herbívoro, ¿no? Es un ser herbívoro y presa a la vez. Y el puma es un ser depredador de la vicuña, ¿no? Propiamente dicho, ¿no? Propiamente dicho, es un depredador. Después, este, después vemos acá, ahí se sigue escuchando ahí, ¿hay interferencia o está muy bien ahorita? Está muy bien, profesor, Ya, ahí. muy bien, muy bien. Ahora sí se oye mejor, profesor. Ya, ok, así Está mejor ya. todo bien, Ya lo voy a profesor. agarrar el micrófono acá. Entonces, dice acá, restaurar, no. Listo. Entonces de ahí vamos a ver acá, vamos a agrandar acá un poco. Ya. Ahora de ahí seguimos con, a ver, no, perdón, no, antes de eso, yo psicológico, ese es, ya, 3, 4, ya, muy bien. Entonces, este tema de acá de parte de ecología ha sido un poquito, es un tema, ha sido un tema, es corto, con el fin de que podemos avanzar y el examen, va a venir, de acuerdo a la
acuerdo al tema que hemos empezado desde el día lunes, ¿ya? Acuérdense que el examen va a venir de ahí. Se le va a dejar una pequeña tarea en la cual ustedes tienen que investigar en una forma general, la flora y la ubicación y fauna de los pantanos de Villa, ¿ya? En este caso, en esta tarea, déjenme explicarles que en esta tarea ustedes van a explicar la cantidad de tipos de especies que habitan en los pantanos de Villa, en este caso plantas, su ubicación geográfica, en dónde está ubicado, eh, la fauna, quiere decir la cantidad de animales, ya sean aves, ya sean reptiles, ya sean... Entonces, eso también lo vamos a mandar también todo a la plataforma virtual. Ahí lo van a observar todo, la tarea y planteo todos los datos para que puedan desarrollar sus trabajos. Ahora, que si acá hay un comentario, algún comentario, me pueden mandar. Ah, bueno, acá hay un alumno que me dice, Roosevelt, donde me dice que, profe, yo lo puedo mandar por Cubicol. Sí, no hay problema. Cualquier tarea puede mandar por Cubicol o también por la plataforma, perdón, por la plataforma virtual o por mi WhatsApp personal. En el caso de Brigitte, ya estamos copiando en el cuaderno y en el bimestre pasado, cosa que no lo... Ya, bueno, lo del bimestre pasado, lo que no se explicó porque no se aplicó por el Zoom, no hay problema, eso ya quedó, ya está evaluado, ya tiene una nota ya. Lo que va a importar es a partir de, después del examen que han dado, de este lunes que empezó la clase, ese de ahí corre para el examen final de este segundo bimestre. ¿Ya? ¿Quién más? El examen va a ser programado por la coordinación general, eso todavía va a llegar la fecha, ellos mismos van a plantear. ¿Quién más? A ver, otra pregunta, a ver, alguna duda, alguna explicación, una duda que hayan tenido, algún tema, un comentario o algo así, lo pueden escribir en el mensaje o puede hablar por micro también, uno por uno. Eh, ¿Qué más dice acá? A ver, dice que Juan dice está todo ok, muy bien. A ver, otra vez, trabajos, a ver, hay alumnos nuevos también. Hay alumnos nuevos también, la cual también se están incorporando, así que por favor también avancen, consulten con los papás o compañeros que están por ahí cerca, o si no me escriben a mi WhatsApp, o si no también a la asesora también le pueden comunicar. Ya también la asesora también le puede dar información. La señora Erika. Eh, Después, ¿quién más tenemos? Muy bien, Mayori también dice que todo está claro. Este tema ya bueno, ya hablamos de acá. Entonces, chicos, entonces creo que como el tema está un poquito claro y ha sido un poquito corto, ya la próxima semana ya vamos a ver con un poquito de profundidad sobre los temas biológicos. Vamos a acabarlo rápido, la parte de biología y después empezamos con química, ¿ya? Acuérdate que CTA está compartido con biología y química, ¿ya? En química parece que han tenido un poquito de problema en los primeros temas sobre los ejercicios, un poquito complejo que primera vez estaban viendo. No se preocupen, yo lo voy a tratar de repasar un poco para poderlo interpretar, los ejercicios en química, porque es importante, eso sí, pero sí o sí tienes que aprender, porque es la base primordial para química para segundo año. Y no solo segundo, también es tercero, cuarto y quinto. Entonces, es importante que tengan ustedes que saber química en forma general, ¿ya? En este caso, este curso es de biología, sí, Ángel. Sí, Ángela Alexandra, perdón. Alexandra Vera Ruiz. Sí, esta parte estamos llevando biología y CTA, después vamos a llevar química, ¿ya? Ahí nos quedamos, ¿ya? Chicos, si cualquier tema, consulta, me escriben por WhatsApp personal, ¿ya? Todo concreto, hagan su tarea, la última que he dejado. La última que he dejado y quedamos ahí, ¿ya? ¿Ok? Hasta la próxima semana y cuídense bastante y que tengan un buen fin de semana, ¿ya? Ahorita lo vamos a mandar por la plataforma el tema, ¿ya? Ahorita en este instante lo mandamos, entre 10 o 15 minutos, ¿ya? ¿Ok? Hasta luego.